Ok, muchachos, vamos a comenzar con el problemario número 3. Ya pueden bajar la mano, muchas gracias. Cuando nosotros tenemos funciones, a veces es importante conocer el dominio y el rango de una función. El dominio y el rango de una función es otra cosa más que cuáles son aquellos valores que puede tomar X y cuáles son los valores que puede tomar Y para que esta función pueda funcionar. En el caso de la función número 1 tenemos X cuadrada más Y cuadrada igual a 4. Para que matemáticamente o analíticamente nosotros podamos encontrar el dominio o el rango, es importante que nosotros despejemos la variable. Si queremos calcular cuál es el dominio siempre va a ser cuáles son aquellos valores que va a poder tomar la variable X. Y si nosotros queremos encontrar el rango, van a ser todos aquellos posibles valores que pueda tomar la variable Y. Entonces, para calcular el dominio, por ejemplo, del inciso A, X cuadrada más Y cuadrada igual a 4, lo que hay que hacer es despejar la variable X. Si nosotros de aquí despejamos la variable X, pues pasamos la Y cuadrada del otro lado, restando, menos Y cuadrada. Y por último, para quitarle este cuadrado a esta X, pues entonces nos quedaría X es igual a la raíz cuadrada de 4 menos Y al cuadrado. Bien, ya despejamos X. Entonces, cuando nosotros tenemos X despejada, nosotros podemos ver cuáles son aquellos valores que sí van a satisfacer esta función que tenemos aquí. De entrada, como vemos que tenemos una raíz y esa raíz es cuadrada, de aquí nosotros ya podemos saber que estos números que tenemos aquí van a poder ser positivos o negativos. Sin embargo, por esta raíz cuadrada que tenemos aquí me está restringiendo. ¿Son valores positivos o son valores negativos los valores que van a resultar de esta X? ¿Ustedes qué creen? En algún momento voy a poder tener un valor de Y que al sustituirlo me dé una raíz cuadrada y esa raíz cuadrada me dé un valor de X negativo. ¿Va a poder ocurrir eso? No hay raíces negativas. No existen las raíces negativas, entonces no vamos a poder tener valores negativos. Ya de entrada ya estamos viendo eso, que X no va a poder tomar valores negativos o ciertos valores negativos, porque esta Y también va, al poder nosotros utilizarla o sustituir valores aquí en esta Y, vamos a encontrar que todo lo que yo tenga aquí, de este 4 menos Y cuadrada, tiene que ser positivo. Lo mismo si nosotros despejamos la variable Y. Y va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrada. Sigo el mismo procedimiento para despejar esta variable. Al tener eso, entonces yo voy a poder ver que los valores de Y igual van a tener que ser valores positivos. Esa es una forma analítica de realizarlo. Honestamente, yo ya considero que es una forma muy obsoleta de hacerlo, aunque es interesante verlo desde el punto de vista de un matemático, pero ustedes como QFBs no tienen por qué estarse quebrando la cabeza tratando de despejar estas variables, tratando de analizar todas estas funciones para poder ver cuál es el dominio del rango. Afortunadamente ya existe una herramienta, las calculadoras graficadoras que se pueden utilizar y es mucho más fácil simplemente graficar estas funciones y a partir de la gráfica nosotros poder determinar cuál es el dominio y cuál es el rango. Y eso es lo que vamos a hacer. Una que yo utilizo bastante es GeoGebra, que ya se las he presentado anteriormente. Vayan a GeoGebra, abrimos GeoGebra, pueden descargarla incluso hasta en sus teléfonos y le dan ahí donde dice Start Calculate. Pueden utilizar GeoGebra, pueden utilizar Desmos, pueden utilizar varias calculadoras graficadoras. Cuando ya estemos en esta pantalla, simplemente agarramos y ponemos X cuadrada más Y cuadrada, que es nuestra función, y esto es igual a 4. Bien, y eso es lo que nosotros estábamos esperando, una circunferencia con centro en el origen y que tuviera un radio de 2. Bien, eso ustedes ya lo han visto anteriormente, vaya, la gráfica de una circunferencia. Bien, ahora, a partir de esta gráfica, que es la gráfica de X cuadrada más Y cuadrada igual a 4, nosotros podemos ver cuál es el rango. Entonces, ¿cuáles son todos los valores que está tomando sobre el eje de las X?
Esta gráfica o este círculo se está expandiendo sobre el eje de las X desde -2 hasta 2. Y en el eje de las Y se está expandiendo igual, desde -2 hasta 2. Entonces, todos estos valores intermedios, desde -2 sobre 2, en el rango, son los posibles valores que puede tomar esta función y que van a satisfacer a esta ecuación. Y lo mismo cuando tenemos desde -2 hasta 2 en el eje de las Y. Y de hecho, esta ecuación realmente no es una función. Y no es una función porque nosotros podemos hacer la prueba de la recta vertical. Al hacer esta prueba de la recta vertical, nosotros vamos a ver que sí va a estar tocando en 2 puntos esta función. Entonces, no es una función, vaya, es una ecuación. ¿Dónde está? Ok. Bien, entonces, para que nosotros podamos responder el inciso A, ¿cuál va a ser el dominio y cuál va a ser el rango? Para el inciso A, desde la gráfica nosotros estamos viendo que el dominio ¿qué pasó? Se salió mi... Aquí está. Ok, que el dominio va a ser igual a todos los valores de X, tal que X tiene que ser menor o igual a 2, pero también, mayor o igual a 2, perdón, pero al mismo tiempo mayor que 2. X tiene que estar entre -2 y 2. Es lo que estamos viendo en la gráfica, sobre el eje de las X. Desde -2 hasta 2. Y en el eje de las Y, que ese es el rango, también está yendo desde -2 hasta 2. Entonces el rango es igual a Y, tal que Y tiene que ir desde -2 hasta 2. Para la siguiente, tengo XY más Y más 3X es igual a 4. Hago exactamente lo mismo, grafico esta función. Pues vamos a nuestra calculadora, sacamos la gráfica, es XY más Y más 3X igual a 4. Vamos a apagar esta función o esta ecuación para que no se vea. Bien, y aquí lo que tenemos es una hipérbola. Bien, ¿desde dónde hasta dónde está yendo esta hipérbola? Si nos vamos sobre el eje de las X, pues viene desde el infinito y aquí tiene un comportamiento asintótico. Va hacia abajo y en algún punto de esta función se tiende hacia el infinito. Y luego arriba también tenemos un comportamiento asintótico, donde pareciera que tiende hacia el infinito positivo. Pero hay un punto aquí en donde no está tocando esta recta, más bien esta función, esta curva azul. Bien, lo mismo sucede sobre el eje de las Y. Si analizamos el eje de las Y, viene desde el infinito positivo, pero justo aquí tiene un comportamiento asintótico. Y de este lado también va a tener un comportamiento asintótico. Entonces, para que nosotros podamos decir cuál es el dominio de esta función, pues esta función va a ir desde menos negativo hasta negativo positivo, pero va a tener aquí un comportamiento asintótico en donde no va a tocar. Entonces, hay formas analíticas de calcular esas asíntotas. Simplemente se despeja la variable X, la variable Y, perdón, en términos de la variable X, y a partir de eso nosotros podemos encontrar cuál es la asíntota de esta función. Pero realmente ustedes como UFBs asíntotas nunca las van a utilizar. Entonces no los voy a martirizar enseñándoles algo que nunca van a utilizar. Entonces, para
Responder a esta pregunta, el inciso B, el dominio va a ser igual a X, tal que X va a ir desde los infinitos negativos hasta donde tiene la asíntota. Y después va a ir desde la asíntota hasta el infinito positivo. Aquí donde dice la palabra asíntota realmente debería ir el valor, este valor en donde X nunca va a tocar, porque esta función azul va hacia abajo, pero se va a acercar tanto a un valor, que en este caso pareciera que es X igual a 1, se va a acercar tanto sin realmente cruzar ese valor de X es igual a menos 1. Y después la función va hacia arriba, igual comienza desde X es igual a menos 1, sin tocar ese X es igual a menos 1, y se va a ir hacia los infinitos positivos sobre X. Ahora, en Y va a pasar algo muy similar. El rango va a ser igual a Y, tal que Y va a ir desde el infinito negativo, aquí lo vemos, Y viene desde el infinito negativo, más bien desde el infinito negativo, y va a poder ser cualquier Y positivo, menos este valor donde tenemos la asíntota. En donde está la asíntota sobre el eje de las Y, ahí no va a poder tomar ese valor, que en este caso pareciera que es X es igual a menos 3. Entonces, ponemos que el rango va a ser igual a Y, tal que Y va a estar desde el menos infinito hasta donde tiene su asíntota en y después desde la asíntota hasta los infinitos positivos. Bien, eso es el dominio y el rango. Son los Profe, posibles valores que puede tomar el eje de los valores de X y los valores de Y. Mande. bueno, no sé si soy el único, pero hay unos recuadros que ocupan parte de la pantalla y no me permiten ver todo. ¿El recuadro de participantes? Ah, sí, pero no sale vacío y no puedo ver toda la pantalla. Ah, caray. Ok, pensé que sí podían verla. A ver, ahí está. ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Ya, ok. Qué bueno que me avisan. Gracias. Entonces, ese es el dominio y el rango. Ahora ustedes se van a juntar con sus compañeros. Voy a abrir, somos bien poquitos, somos 19, ni siquiera 20. Entonces, lo que vamos a hacer es que nada más voy a abrir 4 breakout rooms. Entren al que gusten. Hagan el inciso C y el inciso D, por favor. Déjenme ahorita abrir los breakout rooms. Aquí yo solito los voy a asignar. Ahí está, vayan al breakout room que se les asignó y hagan el inciso C y el inciso D en equipos, por favor.
Bien, ¿cómo les fue? ¿Cuál fue el dominio que ustedes obtuvieron para el inciso C? Aquí ya lo tengo graficado. X es igual a 3y más 1 a la 1 medio. Yo le puse a la 0.5, que es exactamente lo mismo. Entonces, sobre el eje de las X, nosotros estamos viendo que va desde 0.5 hacia el infinito. Todos los valores, estos valores de X van a ser posibles. Claro que con una Y muy alta, sin embargo, esta X va a tender hacia el infinito, va a tener valores positivos de forma infinita. Pero sobre el eje de las X mismos, va a empezar desde el punto 5 en adelante, no va a poder ser algo menor que este valor. Y en el eje de las Y, tiene que empezar desde menos un tercio, desde menos un tercio hasta los y positivos, van a ser todos estos valores que va a poder tomar esta función. Bien, y tiene sentido que no pueda ser un valor menor que 0.5, o más bien que menor que un tercio, porque si yo pongo aquí un tercio, si ya valiera un tercio o menos un tercio, 3 por ese menos un tercio, este valor de aquí sería menos 1. Menos 1 más 1 me va a dar 0. Eso todavía puedo calcularle su raíz cuadrada. Pero si el valor que yo tenga dentro del paréntesis fuese un valor negativo, entonces al elevarlo a la raíz cuadrada, entonces ya sería algo indeterminado. Luego entonces y no puede ser un número menor que menos un tercio. Si y fuera, por ejemplo, menos 1, este menos 1 por este 3 me daría menos 3. Menos 3 más 1 es menos 2. Yo no puedo calcular la raíz cuadrada a menos 2. Entonces este valor se quedaría indeterminado. Para la siguiente ecuación, es una hipérbola o una semi-hipérbola, porque yo voy a poder tomar valores desde menos 3.75 en adelante, menos la asíntota, y en las X positivas, aquí sí voy a poder tomar valores hasta, no me la marca aquí, pero es hasta al 8 punto y cacho. Ahí está. A veces GeoGebra, cuando nosotros le ponemos este tipo de ecuaciones que son un poco complicadas, lo que hace es que no me la grafica en su totalidad. Aquí, por ejemplo, la corta, pero yo si hago un zoom o si empiezo a modificar un poco la escala de esta calculadora, entonces ya voy a poder ver un poco más los valores. Vean cómo esta recta tiende a tener una asíntota en el valor de x es igual a menos 1. Entonces, x es igual a menos 1 es un valor que no va a poder tomar esta función, porque en ese punto se va a indeterminar. Bien, ese es el dominio y el rango. Más que ustedes aprendan a calcular los dominios y los rangos, lo más importante de calcular este dominio y estos rangos, o no calcularlo, ¿no? Es el concepto. Es lo más importante para ustedes como QFBs. Que sepan que el dominio es simplemente todos los valores posibles que puede tomar X y todos los valores posibles que puede tomar Y de una función o de una ecuación. Bien. Cuando nosotros tenemos funciones en el problema número 2, por ejemplo, y esas funciones nosotros queremos hacer una sustitución o queremos evaluar simplemente esa función cuando cuando la variable independiente de esa función tome algún valor, simplemente se hace una sustitución. Aquí a veces muchos de ustedes se me pierden. Es muy importante que hagamos estas sustituciones porque cuando lleguemos a la parte algebraica de la definición de una derivada, vamos a hacer este tipo de sustituciones. Bien, tenemos esta función. G de U es igual a 3 sobre U menos 2. De esta función lo que vamos a hacer es que vamos a evaluarla cuando U vale 2, cuando U vale 2 más H. Vamos a evaluar también cuánto nos da G de 2 más H y a eso le vamos a restar cuánto valga G de 2. Y por último vamos a hacer G de 2 más H menos G de 2 entre H. Bien, en el primer inciso, en el inciso A, pues ese es bastante sencillo.
La función es g de u es igual a 3 entre 2 menos u. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a evaluarla en 2. Entonces, donde veamos esa u, en lugar de poner u, simplemente esa u va a valer 2. Entonces, vamos a tener que g evaluada en 2 va a ser igual a 3 entre 2, porque ese es el valor de u, menos 2. Esto nos da 3 entre 0. Y esto pues nos da indeterminado. Tres entre 0, pues eso es un número indeterminado. Lo único que hicimos es que evaluamos ese 2 en esa función. Para el inciso B, tenemos g de 2 más h. Esto va a ser igual a 3 entre... Pues aquí tendríamos el valor de u menos 2, pero u en este caso toma el valor de 2 más h. Entonces, en lugar de escribir este valor, vamos a escribir 2 más h. Esto nos da en el numerador 3 y en el denominador este 2 con este menos 2 se cancelan y nos queda 3 entre el valor de h. ¿Cuánto vale h? Pues no sabemos, no nos están dando ningún valor de h. Simplemente lo que sí sabemos es que esta función g de u, evaluada en cuando u vale 2 más h, nos da 3 sobre h. El inciso C. Ahora yo quiero evaluarle esta función g de 2 más h y a esa le voy a restar el valor de g de 2. Profe, Mande. disculpe, ¿por qué es indeterminada la A? ¿Cuánto nos da 3 entre 0? 1, No. 0 entre 3 0. es 0. Pero 3 entre 0 Es 3. no se puede hacer. Ah, no, sí, no se puede. No se puede hacer. Dividir entre 0 no se puede hacer. Un ejemplo que yo utilizo mucho y es el ejemplo de un pastel o de una pizza, ¿no? Tú tienes una pizza entre 3 cuates. Bueno, pues una pizza se va a dividir en 3 rebanadas. A cada persona le va a tocar una rebanada. Y si nada más fueran 2 amigos, bueno, pues fácil, la pizza se parte a la mitad, listo. A ti te toca la mitad, a mí me toca la mitad. Si una pizza, si nada más tienes una sola persona, si nada más tú la vas a comer, pues ni siquiera tiene caso dividir la pizza. Una pizza entre una persona, pues es a uno. Te toca una pizza para ti solito. Pero si ni siquiera estás tú, pero sí está la pizza, entonces una pizza dividida entre 0 personas, ¿a cuánto le toca? ¿A cuánto le toca a cada persona? ¿Cuánta pizza le toca a cada persona? Nada. Ni siquiera nada. Nada sería 0. Una pizza entre 0 personas, entonces, ¿cuánta pizza le toca a cada persona? Espérame, pero las personas ni siquiera existen. No se puede hacer, se indetermina. Lo al revés sí se podría. 0, si no hay pizzas, 0 pizzas entre 3 personas, ¿a cuánta pizza le va a tocar a cada persona? Pues 0, porque no hay pizza. Te tocará a lo mejor hot dog o un churro o lo que haya, pero pizza no te va a tocar. Pero si lo analizamos al revés, si tenemos 3 pizzas entre 0 personas, ¿a cuánta pizza le va a tocar a cada persona? Oye, espérame, pero es que ni siquiera hay personas. Ese no tiene sentido de hacer ese análisis. Por eso se indetermina. Gracias, profe. Muy bien. Ok, en el siguiente, entonces tenemos g de 2 más h, que ya lo calculamos, nos dio 3 sobre h. Y a eso le vamos a calcular, le vamos a restar
g evaluada en 2, que nos da 3 sobre 0. Esa sería la respuesta tentativamente final. Sin embargo, nosotros sabemos que 3 sobre 0, esto se indetermina. Entonces, todo se indetermina. Indeterminado. Y en el último inciso, el inciso D, vamos a calcular g de 2 más h menos g de 2 sobre h. Este nos quedaría 3 sobre h menos 3 sobre 0 sobre h, que también se va a indeterminar, pero nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Dos no fue un valor muy bueno a elegir para este problema porque se indetermina. Vamos a cambiar en lugar de 2, vamos a cambiarlo por 3. Para que veamos qué es lo que sucede con estos valores. Ahora vamos a encontrar el inciso E. Vamos a inventar ahora G de 3. ¿Qué va a suceder cuando G vale 3? Vamos a, no, incluso, no G de 3, a ver. 7. 8 mejor, 8. Vamos a hacerlo con 8. Para que ahí podamos hacer algunas reducciones en las fracciones. G de 8. Bueno, pues G de 8 va a ser 3 entre 8 menos 2. Y eso va a ser igual a 3 sextos. Pero 3 sextos es lo mismo que un medio. Ya encontramos este valor. ¿Cuánto les daría ahora G de 8 más G? Más H, perdón. G de 8 más H. ¿Cuánto les quedaría? En el numerador, ¿cuánto nos quedaría si evalúo G de 8 más H? 6. 3. 3. Ah, sí. Ah, sí, sí. ¿Y abajo qué sustituyo? 8 más h menos 2. 8 más H, que ese es el valor de U, menos 2. Y esto entonces quedaría 3 sobre 6 más H. ¿Puedo simplificar esta expresión? ¿Puedo hacer esta simplificación de 3 a 6 y que me dé 1 sobre 2 más H? ¿Es legal? No, ¿Qué es lo que me está impidiendo que yo haga esa simplificación? que 6 más h están juntas. Están juntas. Este es un solo número. Este signo Ajá. positivo, siempre lo digo, los signos de suma y los signos de resta en matemáticas son nuestros enemigos, porque no nos permiten hacer muchas simplificaciones. Ok, el inciso G. Vamos a evaluar la función G, pero ahora de en... Ay, profe. Mande. Bueno, me salió la duda de si no sería 6 más h menos 2. 6 más H menos 2. Ajá. Es O 8 sea, más h menos H 2. menos 2. Ok, ok, ok. Sí, porque estamos evaluando en 8 más H. Entonces, este 8 menos 2 nos da 6 términos semejantes. Y la H simplemente se pasa ahí, porque pues no la pudimos sumar, no son términos semejantes. Muy bien, ahora vamos a hacer 8 más H menos 2.
Bueno, ya no es necesario calcular 8 más h, g de 8 más h, ya lo tenemos. Y a esto nada más hay que restarle g de 2, que también ya lo tenemos. Entonces, esto nos quedaría como 3 sobre 6 más h menos 1/2. Podríamos dejarlo hasta aquí. Sin embargo, en matemáticas y sobre todo cuando veamos la definición de una derivada, sí va a ser importante que nosotros resolvamos esta fracción. Para los que no recuerdan cómo se resuelven fracciones algebraicas, es exactamente lo mismo que las fracciones aritméticas. El nuevo denominador va a ser 2 por 6 más h. O 6 más h por 2, como lo quieran ver, es exactamente lo mismo. Recuerden Profe, que mande. en el inciso no sería menos G, bueno, G de 8. Oh, ajá, del G E. de 8, sí, tienes razón aquí. G de 8. Gracias. Ok, ahora, recuérdenlo. Para sumar esas fracciones yo tengo que ver qué le hice a este denominador para que se convirtiera a este nuevo denominador. Todo lo multipliqué por 2. Por lo tanto, el numerador también lo multiplico por 2. Y 3 por 2, pues es 6. Y en el siguiente, a este 2, ¿qué le hice para que se convirtiera en 6 más h por 2? Pues lo multipliqué por 6 más h. Entonces el numerador también lo tengo que multiplicar por 6 más h. Y 1 por 6 más h, pues me da 6 más h. Y aquí es donde tienen que tener mucho cuidado, porque aquí es donde nos equivocamos. A veces nada más colocamos, bueno, 1 por 6 más h, pues 6 más h. Si yo lo dejo así nada más, lo que estoy diciendo es, bueno, este signo me lo estoy llevando de aquí, pero le estoy diciendo, réstale 6 y después súmale h. Pero lo que yo le tengo que decir a mi problema es, réstale 6 más h. Por lo tanto, el uso de paréntesis aquí es obligatorio. Para que entonces ahora sí tú estés restándole la suma de 6 más h. Así nada más, primero nada más estás restando el 6, pero no estás restando el h. El h al contrario, lo estás sumando. Entonces, póngale el paréntesis para que no se me vayan a confundir. Ahora sí, resolvemos esto, y esto es, distribuimos el signo menos por 6 y menos por más h. En el numerador me quedaría 6 menos 6 menos h. En el denominador me quedaría 12 más 2h. En el numerador 6 menos 6, pues esto se hace 0 y nos quedaría entonces menos h sobre 2h más 12. Y ahora sí llegamos a esta expresión. Y hasta ahí llega. Nuevamente, pudimos haberla dejado hasta aquí nada más porque solamente estamos evaluando, pero la parte algebraica va a ser muy importante cuando llevemos cálculo diferencial o cuando lleguemos a cálculo diferencial. Cálculo diferencial, muchachos, es bastante sencillo. La parte teórica de cálculo diferencial es muy fácil. Lo difícil del cálculo diferencial va a ser todo el álgebra que hay que hacer para poder encontrar la respuesta. Esa es la parte más difícil de cálculo diferencial y cálculo en general y de las matemáticas. Si no tienes buenas bases algebraicas, te va a costar un poco de trabajo comprender lo demás. Bien, ok, otra vez se van a ir a sus grupos y van a hacer el inciso H, por favor. El inciso H va a ser G de 8 más H menos G de 8 y esto lo vamos a dividir entre H. Ahí está. Háganlo, por favor, tómense unos minutos. Ok, entonces tenemos aquí el inciso H. Vamos a resolverlo. Ya calculamos cuánto nos da G de 8 más H menos G de 8. Lo hicimos aquí. Y esto nos dio menos H sobre H más 2H más 12. Entonces esto nos da menos H sobre 2H más 12.
Pero todo esto todavía lo tenemos que dividir entre h. Bien, recuerden que cuando yo tengo la división de dos fracciones, que aunque este h todavía no es una fracción, yo la puedo expresar como fracción, como simplemente dividiéndola entre 1. Lo vimos cuando vimos números racionales. Cualquier número puede ser racional si lo divido entre 1. Ahora sí, aplico aquí la regla del sándwich. Y al aplicar la regla del sándwich, esto me queda como menos h sobre, y esta h va a quedar aquí multiplicando a lo que tengo acá. Podría yo de una vez distribuir esa h y decir, bueno, 2 por h es 2h cuadrada y h por 12 es más 12h. Pero me conviene dejarlo así porque ahora sí va a ser legal el que yo simplifique esta h con esta h. En el caso anterior, yo no pude haber simplificado cuando hice la pregunta anteriormente porque tenía ahí un signo de suma. Y ese signo de suma no me permite a mí hacer esa simplificación. Pero cuando yo tengo, por ejemplo aquí, yo no puedo hacer esta simplificación de este 3 con este 6. Déjenme quitar esto de aquí. Este 3 con este 6 no lo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque este signo me lo impide. Pero como yo tengo aquí un signo de multiplicación, es decir, no tengo signos de suma ni de resta fuera de los paréntesis, entonces yo puedo simplificar. Ustedes a lo mejor se pueden confundir. Oiga, profe, pero aquí hay un signo de resta. Este signo no está siendo una resta. Este signo me está diciendo que este número es negativo, pero no es un signo de resta, es un signo negativo. Este sí es un signo de suma, pero está dentro del paréntesis. Como no tengo signos de suma ni resta fuera del paréntesis, entonces yo puedo hacer esta simplificación. Y eso entonces va a ser igual a menos, arriba me queda un 1, porque h entre h me dio 1, y abajo me queda 2h más 12. Y así quedaría el inciso h. Bien. ¿Dudas, muchachos? No, profe. Ok, entonces hagan estos, por favor. El número 3 lo van a hacer, pero lo van a hacer de tarea. Es lo mismo, ¿no? Encuentra el dominio y el rango de las siguientes funciones. 2x más 3 elevadas a la 1 medio. El siguiente es x cuadrada menos 9 elevada a la 1 medio. El siguiente es 4 menos t cuadrada sobre t cuadrada menos t menos 6. Pueden utilizar la calculadora graficadora para que sea mucho más fácil. Encuentran el dominio, encuentran el rango y ya, ¿no? Lo reportan. Bien. Ok. Vamos a tomar un descansito porque este tema que viene sí es muy importante, es uno de los temas más importantes que ustedes van a tener a lo largo de toda su carrera y lo van a utilizar incansablemente. Que estas son ecuaciones lineales y hay muchos fenómenos científicos que se pueden expresar a través de la recta. Si no sabemos, de una vez se los comento, si no sabemos qué es una pendiente, si no sabemos qué es una ordenada al origen, difícilmente vamos a comprender qué es una derivada. Sí podrán ustedes saber derivar. Si yo les doy una ecuación, la derivada de 2x cuadrada, pues es 4x. ¿Por qué? Porque me sé la regla. Pero ¿qué significa derivar? Si no conocemos entonces estos conceptos, mucho menos vamos a conocer el concepto de una derivada. Y por eso la ecuación de una recta es uno de los temas más importantes, porque nos va a estar dando tendencias de crecimiento o tendencias de decrecimiento en todos los fenómenos que nosotros vamos a encontrar de manera científica. Bien, son las 8:10, tomamos un descansito de 10 minutos y regresamos en 10 minutos, muchachos. Bien, ahora vamos a graficar el inciso D. En el inciso D yo estoy esperando una recta creciente o decreciente. 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 Con ordenada al origen negativa. La ordenada al origen entonces va a estar en -1, que recuerden es donde corta el eje de las Y. ¿Y cuál es la pendiente? ¿Cómo puedo expresar esta pendiente en forma racional?
Sería menos 1 sobre 1. Menos 1 sobre 1. ¿Cuál sería otra forma? 1 sobre menos 1. 1 sobre menos 1, exactamente. Entonces, cualquiera de las dos que yo tome, si quiero bajar 1 y después recorrer 1, o si primero quiero subir 1 y después recorrer 1 hacia atrás, me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, recorro 1 hacia abajo y me desplazo 1 hacia adelante. Y es precisamente este punto de acá. O yo pude haber desplazado 1 hacia arriba y 1 hacia atrás y hubiera encontrado a final de cuentas 2 puntos o esos 3 puntos que se alinean exactamente sobre esta recta. Entonces, dibujamos. Y ahí está. Y esta es la recta. Y es igual a menos 1x o simplemente menos x menos 1. Y así de fácil se grafican estas rectas. Y nuevamente les insisto en la importancia que tiene las rectas en la ciencia, sobre todo en ciencias de la salud, en donde muchos de los fenómenos que nosotros vamos a estudiar, a pesar de que van a ser fenómenos que no precisamente se comporten de forma lineal, vamos a tener fenómenos que se comporten de manera logarítmica, de manera exponencial, pero para que nosotros podamos estudiar qué es lo que está ocurriendo en estos fenómenos de manera muy así exacta e infinita, va a ser preciso que comprendamos, más que la ordenada al origen, que sí es muy importante, el término de pendiente. Y recuerden que la pendiente, y esto sí quiero que tomen nota de esto, a pesar de que ya lo vieron ustedes en propedéutico, quiero que lo recuerden, que la pendiente es una razón de cambios entre la variable dependiente y la variable independiente. Memorícense esto, por favor, que una pendiente es una razón de cambios. Y yo les preguntaría, bueno, ¿y qué es una razón? Para que nosotros podamos comprender esta definición, pues necesitamos comprender qué es una razón. ¿Qué es una razón? ¿Quién recuerda qué es una razón? Ok, podemos definirlo como una división, es una manera de verlo, una razón es una división, pero ¿qué divide? Una razón, ¿o para qué se divide? Para comparar dos números. Para comparar dos números, exactamente. Es la comparación de dos números a través de una división. Eso es una razón. Bien, son las dos palabras importantes para ver qué es una razón. Comprender que una razón va a ser una comparación de dos números a través de una división. Son las dos palabras importantes. Entonces, si la pendiente es una razón, porque al final de cuentas es una razón, me está comparando dos números. ¿Cuáles dos números? Pues me está comparando cuánto cambia en Y con respecto a cuánto cambia en X. Eso es lo que hace las pendientes. Compara esos dos cambios y hace una división para que esa división me esté diciendo cuánto cambia una variable con respecto a la otra. Escúchenlo bien. ¿Cuánto cambia una variable? Y aquí está la palabra clave. Con respecto a. El cambio de Y con respecto al cambio en X. Esto de aquí es la definición de una derivada. Eso es una derivada. El cambio de una variable con respecto a otra variable. Bien, nada más que ahorita no se me preocupen mucho por esto. Lo que sí quiero que se me preocupen y mucho es por cómo a partir de una ecuación, de una recta, poder graficarla. Ya lo vimos. Muy bien. ¿Alguna duda, muchachos? No. Ok. Ahora, cuando nosotros tenemos dos puntos cualesquiera sobre el plano cartesiano,
¿Cómo a partir de esos dos puntos vamos a poder encontrar la ecuación de la recta? Bien, voy a llevarme este plano aquí para que lo podamos ver acá. Bien. Estos cuadros. Ok. Ahora, cuando yo tengo dos puntos, 2,2 y 3,8, vamos a identificar estos puntos en nuestro plano cartesiano. Tengo 2,2. Aquí está. 1, 2 y 1, 2, 2,2. Y el otro punto que tenemos es 3,8. Está por acá. 2,2. Y este es el punto 3,8. Con esto yo puedo entonces ahora trazar una recta. Déjenme hacer un poco más gruesa porque... Ahí está la recta, que atraviesa esos dos puntos. 2,2 y 3,8. Obviamente mi recta no es muy exacta, porque pues estoy en la tablet y a veces se me menea, pero si ustedes pueden hacerlas un poco más exactas, pues qué mejor. ¿Cómo a partir de estos dos puntos yo puedo construir o hallar la ecuación de una recta? Bien, antes de que nosotros empecemos, hay que deducir la fórmula. Yo sé que la pendiente es el cambio en Y con respecto al cambio en X. Pero un cambio no es otra cosa más que una diferencia. ¿Dónde estoy ahorita? Menos dónde estaba antes. Entonces es Y2 menos Y1. Eso es un cambio. ¿Dónde estoy ahorita? Menos dónde estaba antes. Donde la ahorita va a ser la posición número 2 y donde estaba antes es la posición número 1. Bien, en este caso, este cambio en Y y el cambio en Y es, si yo estaba aquí en 2 y ahora estoy en 8, entonces, ¿cuánto cambié sobre Y? 6. 6. Ese es el cambio en Y, 6. Y el cambio en X, pues se va a calcular de la misma manera. X2 menos X1. ¿Dónde estaba? Más bien, ¿dónde estoy ahorita menos dónde estaba? Entonces, en X, si yo estaba en 3 y ahora estoy en 2, entonces el cambio en X, ¿de cuánto fue? 1. 1. Entonces, a pesar de que la expresión de la pendiente es simplemente el cambio de Y con respecto al cambio de X, una forma mucho más matemática o más madura de escribir la pendiente va a ser precisamente esa, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Bien, esa es la expresión de la pendiente. Entonces, para calcular la pendiente del inciso A, nosotros simplemente podemos ver, a partir de esos dos puntos, calcular dónde estoy ahorita. Bueno, en Y, ahorita estoy en 8, menos dónde estaba, pues estaba en 2. Y en X, estaba en 3 y ahorita estoy en 2. Esto entonces nos va a dar una pendiente de 8 menos 2 es 6 y en el denominador nos va a dar 3 menos 2 y esto es 1. Pues la pendiente es de 6. Comparen esta pendiente de 6 con la pendiente que tuvimos en los otros ejercicios. Aquí tuvimos, por ejemplo, una pendiente de 2. En el anterior también tuvimos una pendiente de 2, de las pendientes positivas. Pues obviamente esta pendiente de 6 es mayor que las pendientes de 2. Pero ¿cómo ven la recta? ¿La ven más acostada o la ven más inclinada? Inclinada. Inclinada. Y tiene sentido. Entre más grande sea nuestra pendiente, más inclinada va a estar. Bien. Entonces ya tengo la pendiente. Correcto. Y recuerden que las ecuaciones van a tener la forma Y es igual a mx más b. Pues ya encontré esta parte.
Ahora, ¿cómo encuentro la ordenada al origen? Bueno, pues parece que la ordenada al origen va a ser aquí, ¿no? En -10, pareciera. Pero es importante que nosotros analíticamente también la podamos encontrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que a partir de esta ecuación de la pendiente, la que acabamos de desarrollar, nosotros vamos a hacer un pequeño despeje, en donde este denominador que está aquí dividiendo, lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Entonces me va a quedar x2 menos x1 por la pendiente, y esto va a ser igual a y2 menos y1. Lo puedo ver así, o simplemente si los invierto de lugar, va a ser exactamente lo mismo. Y2 menos y1 va a ser igual a la pendiente por x2 menos x1. Y esta es la ecuación que yo voy a estar utilizando, o la que se utiliza, más bien no nada más yo, sino la ecuación que se utiliza para que nosotros podamos ya por fin descubrir cuál es la ecuación en la forma y igual a mx más b de una recta. Si a mí nada más me dan 2 puntos, pues primero encuentro la pendiente para que esa pendiente después yo la pueda sustituir en esta ecuación. Y lo que voy a hacer es que voy a este y2 y la x2, les voy a quitar ese subíndice. ¿Por qué le quito ese subíndice? Porque yo voy a elegir cualquier punto sobre la recta, no importa dónde, y a ese punto le voy a llamar x, y. Tiene las coordenadas de x, y a final de cuentas. En donde entonces ahora sí voy a elegir o este punto de los dos que me dieron y este punto x, y para llegar a la ecuación de mi recta, donde esta x que tengo aquí va a ser esta x que tengo acá, a la que le quité el subíndice, y esta y que tengo aquí va a ser esta y que tengo acá, a la que le quité el subíndice. De tal manera que para cualquier x y para cualquier y, o para cualquier punto que tiene coordenadas x, y sobre esta recta, sirva esta función. Entonces, vamos a hacerlo con el punto número 1 que nos dieron, perdón, este punto de 2,2, y después lo vamos a hacer con el punto que nos dieron de 3,8 para ver si nos da lo mismo. Bien, voy a borrar para que nos dé espacio de trabajar. Ya sabemos que tenemos una pendiente de 6 y vamos a sustituir. Entonces, la ecuación me está diciendo y menos y1. Entonces, y menos y1, vamos a hacerlo en negro. Y menos y1, ¿que cuánto es nuestra y1 si lo tomamos desde el primer punto? Pues 2. Es este 2 que tenemos aquí. Y esto va a ser igual a nuestra pendiente, que ya sabemos que es una pendiente de 6, y la vamos a multiplicar por ese punto, cualquier punto x sobre la ecuación, menos este x1 que tenemos aquí, que es 2. Distribuimos de este lado, y menos 2 es igual a 6 por x, 6x, y 6 por menos 2 es menos 12. Y luego este menos 2 que está restando, lo pasamos de este lado sumando. Entonces, y es igual a 6x menos 12 más 2. Y a final sumamos estos dos que son términos semejantes. Y es igual a 6x menos 12 más 2, pues menos 10. Y hemos encontrado la ecuación de nuestra recta en su forma y es igual a mx más b. Y vean cómo sí corresponde que la pendiente sea de 6 y que la ordenada al origen sea de menos 10. Eso tomando este punto. Ahí, tomando este punto. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de ese punto tomamos este otro punto? Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo tengo entonces y menos, ahora ¿cuál es nuestra nueva y? ¿O cuál es la y1? ¿Cuál es nuestra y1?
2. ¿Cuánta, perdón? 8. 8. Y menos 8 va a ser igual a la pendiente de 6, que ya la calculamos, por x menos, y ahora este 3 va a ser nuestro x2, x1, perdón. Ok, entonces hacemos las operaciones, 6 por x, 6x, 6 por menos 3, menos 18. Y ahora ese menos 8 que está restando del lado izquierdo lo vamos a pasar del otro lado sumando. Y menos 18 más 8, pues nos da menos 10. Y llegamos a exactamente la misma ecuación. Entonces, no importa cuál punto tomes, pero que siempre y cuando ese punto esté sobre nuestra recta, va a funcionar. Porque a lo largo de toda esa recta, la pendiente siempre es 6 y no está cambiando la pendiente. Las pendientes de una recta, como es recta, precisamente no cambian. Las pendientes de las curvas, esas sí van a ir cambiando, pero nuestras rectas no van a cambiar. Bien. Ahora, antes de pasar al inciso B, ya sabemos cómo calcular la pendiente. La primera vez que lo hicimos, bueno, hicimos que la pendiente, que ya sabemos que es y2 menos y1 entre x2 menos x1, la calculamos como 8 menos 2 entre 3 menos 2. Esto nos dio 6 enteros y esto nos dio 6. Pero, ¿qué hubiera sucedido si en lugar de decir que este es nuestro x2 y este es nuestro x1, lo hubiéramos hecho al revés? Que este es el punto 2 y este es el punto 1. Entonces, eso hubiera redefinido a nuestra pendiente. En lugar de tener 8 menos 2, hubiéramos tenido 2 menos 8. ¿Y por qué 2 menos 8? Porque ahora es al revés. Antes estaba aquí y ahora, perdón, antes estaba aquí y ahora estoy aquí. Entonces invierte. Ahora es 2 menos 8. Y en el denominador sucede lo mismo. Antes estaba aquí, ahora estoy aquí. Entonces, en lugar de definirlo como 3 menos 2, lo defino como 2 menos 3. 2 menos 8 nos da 6 negativo. 2 menos 3 nos da 1 negativo. Pero ese menos 6 entre menos 1, pues también nos da 6. Entonces, realmente no importa el orden en el cual yo estoy tomando, si yo quiero llamarle a este mi punto número 1 y a este mi punto número 2, o al revés, este mi punto número 1 y este mi 2, no, realmente no va a importar, porque a final de cuentas, esos dos puntos están cayendo sobre la misma recta, por lo tanto, la pendiente me va a dar positiva si es que son dos puntos que forman una recta creciente, o negativa si son dos puntos que me forman una recta decreciente. Bien, ahora sí, en equipos van a hacer el inciso B, por favor. Van a calcular primero la pendiente, recuerden, y después a partir de la pendiente, con la fórmula que ya vimos para calcular la ecuación de la recta, calculen esta, la de y igual a mx más b. Y grafiquen, por favor, para que ustedes puedan verificar que efectivamente se trata de esa recta y que los dos puntos caen sobre esa recta. Y también verifiquen que su ordenada al origen les salga lo que les salió en su ecuación. Muy bien. Ok, pues vamos a hacer este es el inciso B juntos. Aunque ustedes ya lo hicieron en equipo, vamos a nada más verificar que lo hayamos hecho bien. Recuerden, nosotros podemos decir quién es 1, quién es 2, realmente no va a hacer ninguna diferencia en el cálculo. Entonces, este va a ser x1, y1, este va a ser x2, y este va a ser y2. Entonces, siguiendo esa reglita, entonces, nuestra pendiente quedaría como y2 menos y1, que esto sería menos 8, menos, y aquí tengan cuidado con esos paréntesis. A menos 8 le tengo que quitar un 1 negativo. Es obligatorio entonces el uso de estos paréntesis. Y aquí va a ser entonces 2 menos 2. Esto luego entonces se convierte a 8 más 1 y en el denominador se convierte a 2 más 2. Menos 8 más 1 nos da menos 7 y 2 más 2 nos da 4.
Y menos 7 cuartos lo puedo expresar así, lo puedo expresar como 7 entre menos 4 o simplemente lo puedo expresar como menos 7 cuartos. Y es exactamente lo mismo. Profe, Mande. creo que está restando mal. Bueno, tomó de una Y y tomó de otra X. Ah, sí, tienes toda la razón. Lo hice al revés. Gracias. Qué bueno que me corriges. Ahí está. Es 8 menos menos 2 y 2 menos menos 1. Bien. Esto entonces en el numerador se convierte a menos 8 más 2 y en el denominador se convierte a 2 más 1. Menos 8 más 2 nos da menos 6 y en el denominador nos da 3, que esto es menos 2. Perfecto. Menos 2, ok, gracias. Entonces tenemos una pendiente de 2 negativo. Ah, caray, pero eso no tiene sentido. No debería darme una pendiente negativa si la recta que estoy dibujando es creciente. Vamos a ver si dibujé bien mis puntos. Menos 1 y menos 2. Ok, ahora 2 y menos 8. Aquí está mi error. Es hacia abajo. Es hacia abajo, exactamente. Entonces, a ver, menos 1 y menos 2. Y la otra es 2 y menos 8. Ah, es aquí. Ahora sí. Ya tiene sentido. Ahí está. Algo muy aproximado. Muy bien, ya encontré la pendiente es de menos 2. Ahora encuentro la ecuación. Recuerden escribir, siempre es bueno escribir la ecuación y menos y1 es igual a m por x menos x1, donde elijo el punto que ustedes quieran para insertar esas coordenadas aquí. Vamos a elegir este simplemente porque tiene números más pequeños y es más fácil manejar esos números más pequeños. Entonces, y menos y1, que en este caso es menos 2, y esto va a ser igual a la pendiente, que es de menos 2, por x menos ese x1, que es menos 1. Esto entonces se convierte a y más 2 es igual a menos 2 por x más 1. Ahora sí, distribuyo ese paréntesis de la derecha. Menos 2 por x es menos 2x, menos 2 por más 1 es menos 2. Y este 2 que está aquí, lo paso del otro lado, sumando. Menos 2 más 2 nos da 0. Pero tampoco tiene sentido porque no está cruzando en el origen. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿De que lo pasó sumando y no restando? Claro. Menos 2, menos 2. Ahí está. Entonces tiene que estar cruzando en menos 4. A ver, 1, 2, 3, 4. Sí, ahí está. Ahora sí tiene sentido lo que dice mi gráfica con lo que dice mi ecuación. Ahí está. Bien, muchachos, pues vamos a tomar otro descansito para ya ver el último tema y es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Avanzamos bastantes temas, pero el siguiente tema que vamos a ver sí es un poquito pesado, sobre todo comprender cómo es que llegamos a ese concepto. Bien, son las 9:12 y ¿les parece bien a las 9:25? Sí, está bien, profe. Sí. Ok, ahorita nos vemos entonces. Al inicio, vamos a tener 3 bacterias. Bien, y vamos a decir que cada hora se van a estar duplicando. Entonces aquí vamos a tener el tiempo y aquí vamos a tener la población. Y vamos a hacer una grafiquita. Bien, entonces cuando empieza nuestro experimento, pues el tiempo es 0. Bien,
Y al inicio tenemos, dijimos, 3 bacterias. Si esas 3 bacterias después de una hora se duplican, entonces ahora voy a tener 6, es decir, 3 por 2. Y voy a tener 6 bacterias después de una hora. Y si después de otra hora se vuelven a duplicar, es decir, a la hora número 2, entonces ahora voy a obtener 3 por 2 por 2. 3 por 2 porque voy a tener esos 6 y luego por otros 2 porque se van a duplicar. Y entonces ahora voy a tener 12 bacterias. Después, al tiempo 3, se van a volver a duplicar, pues 3 por 2 por otros 2, y ahora voy a tener 24 bacterias. Y así, 3 por 2 por 2 por 2 por 2, y ahora voy a tener 48. Y puedo seguir. Bien, pero vamos a ver estos números que tenemos aquí. A final de cuentas, son 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, en lugar de escribir 2 por 2 por 2 por 2, ¿de qué otra manera lo puedo escribir? 3 por 2 elevado a qué potencia? 4. A la cuarta. Y esto es 24. Lo mismo aquí. No es 24, es 48, perdón. Y lo mismo aquí. 2 por 2 por 2, pues yo lo puedo redefinir como 3 por 2, y esto es al cubo. Y esto sí me va a dar 24. Este 3 por 2 por 2, yo lo puedo redefinir como 3 por 2 al cuadrado, y esto me va a dar 12. Y este 3 por 2, pues lo puedo incluso hasta redefinir para que se parezca a lo que tengo aquí. Entonces esto sería 3 por 2 a la qué potencia. 1. 1. A la primera potencia. Y esto va a ser 6. Y este 3, si yo quiero seguir este mismo modelo, sería 3 por 2 elevado a la qué potencia. ¿A la 0? A la 0, porque cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto nos da? 1. 1. Entonces estamos viendo este patrón. ¿Cuál sería entonces una ecuación que yo pudiera escribir para calcular la población a cualquier tiempo? La población es igual a ¿qué? Por ejemplo, si yo quisiera calcular la población después de 10 horas, ¿cómo lo calcularía? ¿Podría ser 3 por 2 a la X? 3 por 2 sería la X, porque X es una variable independiente, pero en este caso nuestra X es el tiempo. 3 por 2 al tiempo. Si lo quiero calcular a la hora número 10, pues sería entonces 3 por 2 a la décima potencia. Y así es como yo puedo calcular la población de este cultivo después de 10 horas. Y esta es una función exponencial. Vamos a nuestra calculadora graficadora y vamos a ver cómo se ve esto. Y es igual a... Aquí sí tengo que poner Y, porque si le pongo P, obviamente no me lo va a reconocer, pero yo sé que la población es la variable dependiente, porque la población va a depender de cuánto tiempo haya transcurrido. Entonces la población va a ser igual a 3, y lo voy a multiplicar por 2 elevado y ahora sí a la X. Y aquí está mi ecuación exponencial. Vean cómo va creciendo muy, muy rápido. Vamos a alejarnos. Vamos a hacer un zoom out. Y vean. Y ahí está. ¿Okay? Ahora, en las ecuaciones exponenciales no hay tal cual una ordenada al origen como lo conocemos de manera lineal en las ecuaciones lineales, pero sí tenemos un valor inicial. Y el valor inicial siempre lo vamos a encontrar en donde cruza el eje de las Y's. Y nuestro valor inicial aquí gráficamente se ve que es de 3.
¿Por qué? Porque en nuestro modelo matemático nosotros empezamos con una población de 3. Entonces, en general, todas las ecuaciones que son, o las funciones que son exponenciales, van a tener esta forma. Y es igual a el valor inicial, que le podemos llamar b, como si fuera nuestra ordenada al origen, entre comillas, por a elevado a la t, o a la x más bien. Aquí en este caso sería a la x. Donde este valor de a nos va a estar diciendo si se está duplicando, si se está triplicando, si está incluso, si es una fracción, por ejemplo, si fuera a la si a valiera 1/2, entonces quiere decir que la población se está reduciendo a la mitad. Si este valor es un valor mayor a 1, quiere decir que la población se está multiplicando, que está creciendo. Pero si este número a es un número fraccionario, quiere decir que la población está disminuyendo. Y este coeficiente o término independiente es nuestro valor inicial. Okay. ¿Dudas, muchachos? No. Ahora, ¿qué va a suceder si en lugar de que la población se esté duplicando cada hora, que se esté duplicando cada 15 minutos? El tiempo lo vamos a conservar en horas porque nos conviene tenerlo en horas para este problema. Pero si tuviéramos otro problema en el que tenemos que reportar en minutos, entonces tendríamos que, en lugar de expresar esto como 1, tendríamos que expresarlo como 60, tendríamos que expresarlo como 120, etcétera, en minutos. Pero ahorita nos conviene expresarlo en horas. Bien, y va a ser la población. Igual vamos a comenzar con una población de 3. Nuestro tiempo inicial va a ser de 0. Ahora, se están duplicando cada 15 minutos. 15 minutos, ¿cuánto es respecto a una hora? ¿Cómo lo puedo expresar en horas? ¿Un cuarto de hora? Un cuarto de hora. Bien, entonces, después de un cuarto de hora, yo voy a tener el doble de población. 3 por 2. Esto me va a dar una población de 6. Después, a la media hora, voy a tener 3 por 2 por 2. Es decir, 3 al cuadrado. A los 3 cuartos de hora voy a tener 3 por 2 por 2 por 2. Pues 3 por 2 al cubo. Después a la hora voy a tener 3 por 2 por 2 por 2, 3, es decir, 3 por 2 a la cuarto. Y después a la hora con un cuarto, a la hora y una hora con 15 minutos, es decir, 5 cuartos de hora, voy a tener 3 por 2 a las 5. ¿Empezamos a ver algún patrón? El denominador es el número del exponente. El denominador no, pero sí el numerador. Por ejemplo, este 3 es este 3, este 5 es este 5. Aquí yo tengo por 2 a la primera potencia, este 1 es este 1. Pero aquí este 2 es este 2. Ahí ya no podemos romper con esta regla. Podríamos Podría ser 2 cuartos, ¿no? En lugar de expresar el tiempo como media hora, yo lo puedo expresar como 2 cuartos, y es exactamente lo mismo. Ahí sí ya coincide. ¿Y este 1, cómo lo expreso? 4 cuartos. 4 cuartos. Exactamente, muy bien. ¿Y este 0? Al final de cuentas, este es 3 por 2 a la 0. ¿Cómo puedo expresar este 0 para que coincida con mi modelo? 0 cuartos. 0 cuartos. Entonces, ¿cuál es la ecuación que describe este fenómeno? La población va a ser igual a, ¿cuál es mi valor inicial? 3.
y esto por 2. Si yo quiero poner el tiempo aquí, ¿cómo podría yo expresar el tiempo? Aquí yo voy a poner un exponente en donde una ecuacioncita, que sea función del tiempo, de tal manera que si yo le ingreso un cuarto, al multiplicarlo por ese tiempo de 1, me dé ese precisamente 1. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay dos formas. Puedo ponerlo como t entre 4 o como 4 por t. ¿Cuál de los dos me conviene utilizar? T sobre 4. T sobre 4. A ver, vamos a ver. Si yo lo pongo como t sobre 4, a ver, vamos a calcular la población a la media hora. La población por 2 a la media hora entre 4 nos tiene que dar esta expresión. 1/2 entre 4 nos da 2. Un medio entre 4 nos da 2. No. No. Entonces no es t entre 4. Es 4t. ¿Por qué 4t? El periodo con el que está creciendo es cada cuarto de hora. Pues entonces cada cuarto de hora lo tenemos que multiplicar por 4 para que entonces al multiplicarlo por ese tiempo nos dé precisamente esto. Ahora sí, vamos a ver si esto se cumple para la población a la media hora. La población entonces va a ser igual a 3 por 2 elevado a la 4 por a la media hora, que es un medio. Esto es igual a 3 por 2. ¿Cuánto es 4 dividido entre 2? Pues 2. Y ahora sí ya me coincide este modelo. Entonces esta sería la ecuación. Ahora vamos a ver si la población en lugar de multiplicarse, en lugar de duplicarse cada 2 horas, se está duplicando, en lugar de duplicarse, pero en cada cuarto de hora, se duplica cada 5 horas. Vamos a ver, entonces la población inicial es de 3. La población después de 5 horas va a ser 3 por 2 a la primera potencia. Después, la población después de 10 horas va a ser 3 por 2 al cuadrado. Después de 15 horas va a ser 3 por 2 al cubo. Después de 20 horas va a ser 3 por 2 a la cuarta. ¿Cómo podemos entonces expresar para que este número coincida con este? ¿Cómo podemos expresar estos tiempos? Debe ser P. Es igual a 3 por 2. Ok, antes de deducir el modelo, este número y este número, ¿cómo se relacionan? Si se multiplica el 5 por el número de la potencia, daría igual al número del tiempo, ¿no? Exacto. No, al... Entonces, este número lo puedo expresar como Como 5 5. por 1. Este lo puedo expresar como 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, y este también lo puedo expresar como 5 por 0. Ok, ahora sí, entonces yo puedo construir mi modelo. La población entonces va a ser igual a 3 por 2 elevado a la ¿qué potencia?
quinto? A la t quintos. O un quinto por t. T quintos. Entonces, cuando el periodo de multiplicidad sea una fracción, en mi exponente yo voy a ver un coeficiente entero. Pero si el crecimiento de la población es un número mayor o que a una fracción o mayor a 1, entonces en mi exponente voy a ver una fracción. Ahora sí, vamos a hacer este problemita. La población en México se duplica cada 30 años. Ya lo estamos escuchando, cada 30 años. Ese periodo es mayor o menor a 1. Si es mayor a 1 en mi exponente, ¿qué voy a encontrar? ¿Una fracción o voy a encontrar un coeficiente entero? Una fracción. Al revés. Ah, no, sí, perdón, pero tienes toda la razón. Perdón. Va a haber una fracción. Si la población en el año de 2000 fue de 95 millones de personas, calcula la población que habrá en el año 3000. ¿Cuándo seremos? Y la segunda pregunta, ¿cuándo seremos 200 millones de personas? Bien, primero hay que construir nuestro modelo. Tenemos, aquí vamos a tener año y aquí vamos a tener población. El primer dato que tenemos es la población en el año 2000. Pero nosotros, para nuestro experimento, este año 2000 va a ser nuestro tiempo cero. Porque si lo dejamos como año 2000, entonces pues ahí vamos a tener como que un errorcito. Entonces, en nuestro tiempo inicial, la población fue de 95 millones de personas. Simplemente 95. Bien, y sabemos que se duplica cada 30 años. Entonces, al año 30 vamos a tener 180 habitantes. No, 190, ¿no? 190 habitantes. ¿Cuál sería el modelo que mejor describe a este fenómeno? La población es igual a... ¿Cuál sería? Recuerden que siempre la población es igual a el valor inicial. ¿Que cuánto es nuestro valor inicial? 95. 95. 95 millones. Vamos a dejarlo como 95. Si le agregamos todos los ceros, nos vamos a tener una ecuación bien loca. Y después vamos a ver si la población se está duplicando, o si la población se está triplicando, o cuadruplicando, o si está reduciéndose a la mitad, o si está reduciéndose a la tercera parte. En este caso, en este problema, ¿qué está pasando con la población? Se duplica cada 30 años. Se duplica. Y cada 30 años, entonces, t entre 30. Y este va a ser nuestro modelo matemático. T es igual a 95 por 2 a la t sobre 30. Aquí es bien importante que nosotros indiquemos que la población está en millones. Y también que el tiempo está dado en años, no en horas, no en minutos. Porque si nosotros nos dan un dato, bueno, entonces a los 3 minutos, ¿cuánto va a ser? Y queremos meter aquí nuestro dato en minutos, entonces vamos a tener un dato totalmente erróneo. Ese es el modelo entonces que describe nuestro fenómeno. Ahora, la siguiente pregunta. La primera pregunta es, calcula la población que habrá en el año 3000. ¿Okay? Bueno, pues eso está sencillo. Ya tenemos nuestro modelo. Ahora queremos calcular la población al año 3000. Pero si nosotros simplemente agarramos y metemos aquí año 3000, no nos va a funcionar, porque nuestro punto de referencia no es el año 0. Nuestro punto de referencia es el año 2000. Ese es el tiempo 0.
Entonces, si nosotros queremos calcular al año 3000, del 2000 al 3000, ¿cuál sería el tiempo que ha transcurrido? 1000 años. 1000 años. Y ese 1000 años es el dato que nosotros tenemos que utilizar para ingresar aquí a nuestro dato. Entonces, esto es población es igual a 95 porque se va a duplicar 1000 entre 30. ¿Cuál va a ser entonces la población de México en el año 3000 si seguimos esta tendencia de crecimiento? ¿Cuánto les da? No sé si esté bien, pero me dio 1.028 por 10 a la 12. 1.028 Por 10 a la 12. por 10 a la 12. ¿Y este dato qué es? La población, bueno, la población que habrá para ese entonces. Millones de habitantes. Son millones de habitantes. Recuerden que nosotros estamos definiendo, desde un inicio definimos que esta población iba a ser población en millones. Entonces, cuando nosotros damos el resultado, es importante no nada más poner la parte numérica, sino también la interpretación de esta información. Entonces, son 1.028 por 10 a la 12 millones de habitantes. Sabemos que es un poco difícil que alcancemos esta población en México. Sin embargo, el estudio de la tendencia de los últimos años, al menos desde el año 2000, se ha visto que cada 30 años la población se duplica, ¿no? Entonces, si en el año 2000 había 95 millones de habitantes, entonces, ¿cuántos habitantes vamos a ser para el año 3000? Si se sigue esta tendencia de crecimiento. Ok, ahora para la segunda, ¿cuándo seremos 20 millones de personas? En este caso, en el inciso B, nos están dando ¿cuál de estas dos variables? ¿P o T? ¿Cuál de las dos nos están dando? P. Nos están dando P, exactamente. Y ahora hay que despejar a T de aquí. ¿Cómo despejamos esa T si esa T está en un exponente? Bueno, para eso necesitamos estudiar primero las propiedades de los logaritmos. Bien, esto es algo que nosotros ya estudiamos en propedéutico el curso pasado. Sin embargo, vamos a repetirlo porque sí es bastante importante y hay muchos fenómenos a nivel científico que se explican a través de funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Ustedes lo van a ver, de hecho aquí en Laboratorio de Ciencia Básica 1 ustedes van a hacer regresiones lineales, regresiones exponenciales y regresiones logarítmicas. Pero para poder hacer esas regresiones es importante que ustedes conozcan estas propiedades. Bien, el primero, ¿qué me dice? El logaritmo base A del número A va a ser igual a 1. A esta propiedad se le conoce como la propiedad de la unidad. El segundo, el logaritmo de cualquier base, sin importar si es base 1, base 2, base 3, la base que sea, el logaritmo de 1, del número 1, siempre va a ser igual a 0. El siguiente se llama logaritmo de un producto. Y escríbanlo así, logaritmo de un producto, ¿para qué? De un producto. El logaritmo de un producto me va a estar diciendo que cuando el argumento de mi logaritmo sea un producto, es decir, una multiplicación, ese logaritmo yo lo voy a poder separar como la suma de dos logaritmos. El logaritmo base A de X más el logaritmo base A de Y. Y el siguiente es el logaritmo de un cociente. O sea, de una división. Y es muy similar a la del logaritmo de un producto, nada más que en lugar de separarlo como una suma de logaritmos, yo lo voy a poder separar como una resta de logaritmos. Bien, dense cuenta que la base de estos logaritmos tiene que ser la misma. El siguiente, el logaritmo base A de un número X
Y aquí falta un x a la n. Aquí debe haber un exponente. Y este es el logaritmo de una potencia. Lo que yo puedo hacer con esta potencia, que esta potencia forma parte del argumento de este logaritmo, yo voy a poder tomar esta potencia y simplemente multiplicarla como un coeficiente. N veces el logaritmo base A de X. Y esta es el logaritmo de un radical, que es exactamente lo mismo. Cuando yo tengo un radical, recuerden que la raíz enésima de X yo lo puedo expresar como como X a la 1 sobre n. Cuando yo le estoy calculando el logaritmo a este número, ese 1 sobre n también lo puedo sacar como un coeficiente que multiplica a ese logaritmo. Y por último, el logaritmo base A de cualquier número va a ser igual al logaritmo base 10 de ese número entre el logaritmo base 10 de la base de este logaritmo. Recuerden que cuando yo no tengo aquí abajito la base escrita, simplemente asumo que es logaritmo base 10. Mande. Es que otra vez se ven los recuadros, que... Perdón. Gracias. Gracias. Maya, Angélica, creo que estás como que tú estás silenciando y activando tu micrófono. No sé si podrías dejarlo en silencio, por favor. Bien, ok. Estas son las propiedades de los logaritmos. Ahora, recordemos, muchachos, que los logaritmos son funciones inversas de las funciones exponenciales. Vamos a ver. Cuando yo tengo, por ejemplo, el número 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, yo sé que esto es 100. Bien. ¿Por qué? Porque yo tengo una base, mi base es el número 10, y lo estoy elevando a un exponente, al exponente 2. Y pues yo sé que esto va a ser igual a 10. Ahora, si yo le calculo el logaritmo a ambos lados, para empezar tiene que ser un logaritmo del lado izquierdo y logaritmo del lado derecho. Y tiene que ser de base 10. ¿Por qué de base 10? Porque esta base que tengo aquí es base 10. Entonces, logaritmo base 10 de 10 elevado al cuadrado, pues del otro lado le tengo que aplicar exactamente lo mismo. Logaritmo base 10 de 100. Tengo que hacer esta cuestión. Ahora, si yo sigo estas propiedades, para este logaritmo base 10 de 10 al cuadrado, yo utilizo el logaritmo de una potencia. ¿Y qué me dice el logaritmo de una potencia? Este 2 que tengo aquí como potencia, ¿qué le puedo hacer? ¿Pasa multiplicando? Pasa multiplicando como si fuera un coeficiente. Entonces me quedaría 2 logaritmo base 10. Ya no lo voy a escribir porque yo ya sé que si no escribo la base, pues es una base 10 de 10. Y esto va a ser igual al logaritmo base 10 de 100. Logaritmo base 10 de 10, pues esto es lo mismo que el logaritmo de la unidad. Cuando yo tengo la base y el número al que le estoy calculando el logaritmo son los mismos, pues esto es igual a 1. Entonces todo este número es igual a 1. Entonces esto me queda que 2 es igual a el logaritmo base 10 de 100. Aquí le voy a quitar esta base 10. Entonces, esta expresión y esta expresión es la misma. Entonces, aquí lo tengo de forma exponencial. 10 al cuadrado es igual a 100. Ah, pues eso quiere decir que 2 es el logaritmo base 10 de 100. Es la función contraria. Me están diciendo exactamente lo mismo. Así como 100 es la potencia, la segunda potencia de 10. Ah, pues eso quiere decir que entonces 2 es el logaritmo de 100. Es la manera en la cual nosotros podemos
entender una con respecto a la otra. Ahora sí, ya podemos contestar el siguiente inciso, pero vamos a utilizar nuestras propiedades de los logaritmos para contestar el inciso B. Voy a borrar esto que tengo aquí. Ok, el inciso B entonces me dice que ¿cuándo seremos 200 millones de personas? ¿En qué año? Entonces lo que tengo que hacer aquí es primero sustituir mis datos. 200 millones de personas va a ser igual a 95 por 2 a la t sobre 30. Yo tengo entonces que despejar aquí esta t que tengo acá. Utilizo entonces para despejar variables que yo tenga en los exponentes, voy a utilizar las propiedades de los logaritmos. Para empezar, tengo que aplicar logaritmos a ambos lados. Tengo que ver qué base de logaritmo voy a utilizar. Como aquí tengo un 95 y acá tengo un 2, tendría yo que posiblemente aplicar un logaritmo base 2. Pero para aplicar un logaritmo base 2, yo necesito asegurarme que este 200 lo pueda expresar en potencias de 2. 2 elevado a la qué potencia me va a dar 200. Va a ser un poco difícil encontrar un número exacto. Cuando yo no pueda encontrar un número exacto para ver cuál es el logaritmo o cuál es la base del logaritmo que me conviene, pues voy a utilizar el logaritmo base 10. Ese va a ser el más fácil. Entonces, logaritmo base 10 de 200 va a ser igual a, y hago lo mismo del otro lado, logaritmo base 10, y aquí tengan mucho cuidado, de 95 por 2 a la t sobre 30. Le estoy calculando el logaritmo a todo esto. Otra cosa que sí deben tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque lo he escuchado es cuando les digo a los estudiantes, a ver, lee esta expresión. Logaritmo por 95 por 2 a la t. No estamos multiplicando el logaritmo, estamos calculándole un logaritmo a este número. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Thank you. Ya me trajeron mi desayuno, ¿ya ven? Me consienten. Ok. Ahora, lo que tenemos que hacer, del lado izquierdo, pues está fácil. Simplemente utilizamos nuestra calculadora, logaritmo de 200 y nos va a dar esto. Y del lado derecho, simplemente, no podemos hacerlo así de simple. Tenemos que aplicar nuestras propiedades de los logaritmos. Bien, ¿qué tenemos aquí adentro? ¿Tenemos un producto o tenemos un cociente? Un producto. Un producto, entonces aplicamos la propiedad del logaritmo de un producto. Es esta que tenemos aquí. Del lado izquierdo ya dijimos no hay nada que hacer. Simplemente se queda como logaritmo de 200. Y del lado derecho, ese producto se separa en dos logaritmos que se suman o se restan. Se suman. Se suman. Más logaritmo base 10 de 2 a la t sobre 30. Ok, ya estamos separando o estamos aislando un poco más a esa t que necesitamos despejar. Ahora, después de esto, ¿qué propiedad podemos utilizar para bajar ese exponente? La quinta, ¿no? La quinta, que es el logaritmo de una potencia. Y aquí nada más, recuerden que hay un errorcito en esta, hay que corregirlo. Aquí falta una n. Muy bien, entonces, al utilizar la quinta, esto me queda como logaritmo de 200 es igual a logaritmo de 95 más t sobre 30 por el logaritmo de 2. Bien. Ahora, para poder despejar esta t, que ahora esa t ya está en un producto, va a ser mucho más sencillo. Este logaritmo de 95 en toda esta operación que está haciendo, sumando, restando, multiplicando o dividiendo. ¿Qué está haciendo? Es el logaritmo de 95 por sí solo. ¿Qué está haciendo? Sumando, restando, multiplicando o dividiendo. Luego, entonces, ¿cómo lo puedo pasar al otro lado? Está sumando y pasa restando. Pasa restando, exactamente. Entonces me queda logaritmo
de 200 menos el logaritmo de 95, y esto va a ser igual a t sobre 30 logaritmo de 2. Que esto, si quiero, incluso lo puedo comprimir utilizando esta misma propiedad, la del logaritmo de un cociente. Ahorita lo tengo como una resta, lo puedo juntar como un solo logaritmo de 200 entre 95. Pero por el momento lo vamos a dejar así como está. Y ahora sí, este logaritmo de 2, ¿qué está haciendo aquí en toda esta operación? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Multiplicando. Lo paso dividiendo. ¿Y el 30 qué está haciendo? Dividiendo. Y lo paso multiplicando. Entonces, ya en total, me quedaría 30 por logaritmo de 200 menos logaritmo de 95, todo esto sobre el logaritmo de 2. Y todos estos logaritmos son base 10. Y eso va a ser igual al tiempo. Entonces, ¿en cuánto tiempo vamos a alcanzar a ser 200 millones de habitantes? Calcúlenlo, por favor, con sus calculadoras y díganme cuánto les da el tiempo. $32.22. ¿Qué? Nada más así me esquivo. 32.22, ¿qué? Peras, manzanas, gatos, perros, ¿Años? Años. años. Siempre, siempre incluyan las unidades, muchachos. Acostúmbrense, ustedes son científicos. Años. Entonces, ¿eso es en cuánto tiempo? Bien, a partir del año 2000. Si la pregunta fuera, bueno, que la pregunta es ¿cuándo seremos 200 millones de habitantes? Entonces, ¿cuál sería la respuesta completa? ¿En 32.22 años? En 32.22 años. Pero la pregunta no es en cuánto tiempo, sino ¿cuándo? ¿En qué año? ¿En el 2032? En el 2032. A mediados del 2032, a inicios más bien del 2032. A inicios porque tenemos este punto 22. Entonces, en el año 2032 se estima, bajo este modelo, que en México ya seremos 200 millones de habitantes. Y así es como nosotros utilizamos las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas para poder predecir este tipo de comportamiento. Como ven, mucha información al mismo tiempo, no creo, porque ustedes ya habían estudiado esto en propedéutico. Ya nada más es cuestión de que lo recuerden, porque sí lo van a estar utilizando mucho durante toda su carrera ustedes como PFBs, muchachos. Ok, pues para la siguiente sesión, no vamos a dejar tarea, pero para en la siguiente sesión ya vamos a empezar a resolver estos ejercicios del mismo problemario, el problemario 5. Y vamos a ver también en la siguiente sesión funciones periódicas, es decir, seno, coseno, tangente, cotangente, que es algo que ustedes también ya vieron en propedéutico, pero es importante que lo recordemos porque también se utilizan en las ciencias, sobre todo cuando tenemos fenómenos fenómenos científicos que se están repitiendo cierta cantidad de periodos. Ok, pues por el momento es todo, muchachos. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. Muy bien. Pues cuídense mucho. Espero que hayan tenido una muy, muy bonita semana introductoria Profe, de manera presencial ahí en la FE Zaragoza. Yo sé que fue su primera semana. Se van a enamorar de esa escuela. De verdad, es una escuela muy, muy bonita. Mande, Fernando. ¿cuándo subiría la clase? Ay, ok. Hoy mismo la subo. Ok, gracias. Sí, ok. Muy bien. Ok, muchachos, pues cuídense mucho y nos vemos la próxima. Gracias. Profe. Gracias.